Hola estimados amigos de grado décimo de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. En este video les voy a explicar cómo resolver un triángulo rectángulo cuando nos dan la medida de uno de sus ángulos agudos y la medida de uno de sus lados, al menos. Entonces, para que este video tutorial funcione, usted debe estar sentadito, sentadita, con su cuaderno para tomar apuntes, también su borrador, sacapuntas, portaminas, todo lo que necesite, además de una calculadora científica o una aplicación en su celular. Y entonces la recomendación es que a medida que yo voy explicando, usted puede tomar apuntes, pause el video si quiere, retroceda, vuelva a escuchar la explicación y al final de este video usted tendrá apuntes suficientes para poder resolver la asignación que en próximas clases se publicará en el Facebook y en el blog. Se le recomienda leer las instrucciones sobre la manera en que se toma las fotografías y cómo redacta el asunto del correo electrónico. Empecemos entonces. Tenemos en pantalla un triángulo rectángulo y usted estará preguntándose, ¿yo cómo sé que ese triángulo es rectángulo si no tiene el cuadrito que aparece en el ángulo recto? Pues cuando usted no ve ese cuadrito, si el enunciado le dice y le asegura que eso es un triángulo rectángulo, pues se asume así. Y entonces usted identifica inmediatamente que el triángulo está marcado en sus ángulos y en sus lados. Observe bien. Este es el ángulo B, este es el ángulo C y este es el ángulo A. Esos tres ángulos tienen letra mayúscula. Y observen esta otra curiosidad. Fíjense en este ángulo A. El lado que está enfrente u opuesto a ese ángulo tiene la misma letra pero minúscula. El ángulo B, su lado opuesto, tiene la misma letra pero minúscula. Y el ángulo C, su lado opuesto, tiene la letra minúscula. Entonces, hasta ahora y para que tome apuntes y en conclusión, tenemos que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y los lados se nombran con letras minúsculas. Y otra curiosidad es que usted, antes de empezar a resolver ejercicios, debe asegurarse en cuál de esos ángulos es recto el triángulo. Entonces el ángulo recto iría aquí, luego este triángulo es recto en A. Y ya con esos detalles podemos empezar a resolver el triángulo rectángulo. ¿Qué es resolver el triángulo rectángulo? Es hallar la medida de todos los lados y todos sus ángulos. Bien, vamos a resolver este triángulo rectángulo, es decir, vamos a hallar la medida de todos sus lados y todos sus ángulos, y para ello construimos una tabla. En esta tabla vamos a marcar los ángulos con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Esta fila está marcada amarillo porque este triángulo es recto en A. Entonces necesito tener en cuenta que este ángulo A vale 90 grados. Bueno, ahora ¿qué más información tenemos? Que el ángulo B vale 55 grados. Si lo colocamos acá, 55 grados. El ángulo C, no sabemos su medida, entonces dejamos así. Ahora vamos a los lados. El lado A, mire, no conocemos su medida. El lado B dice que vale 102.4, entonces ahí está. Y el lado C no lo conocemos. Entonces puede pausar el video y tomar los apuntes pertinentes. Se identifica en qué ángulo es recto el triángulo. En nuestro caso es en A. Lo señalamos para que no se nos olvide. Y empezamos a llenar la tabla con los datos que nos suministra la gráfica. Este triángulo rectángulo es muy particular. El triángulo rectángulo en el cual nos dan la medida de uno de sus ángulos agudos se puede resolver de manera más rápida empezando por encontrar todos los ángulos, la medida de todos los ángulos. Tenemos el ángulo recto que vale 90, uno de sus ángulos agudos que vale 55, y para hallar el ángulo que falta podemos aplicar una regla de los triángulos planos que dice que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo plano tiene que dar 180 grados. Así que vamos a aplicar la fórmula de la siguiente manera. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, noten que están en mayúsculas las tres, es igual a 180 grados. Si quiere puede suspender el video en ese momento, tomar los apuntes pertinentes y continuar
en un momento. Bien, ¿y qué sigue? Pues que la medida del ángulo A vale 90 grados, porque la tenemos aquí en nuestro cuadro. La medida del ángulo B vale 55, también la tenemos. La medida del ángulo C no sabemos aún, y es igual a 180. Entre este paso y este paso, lo que he hecho es sustituir la medida de los ángulos que conozco. En el paso siguiente, estos ángulos que yo conozco, voy a pasarlos al otro lado de la igualdad con signo contrario. 90 pasa a negativo, 55 grados pasa a negativo. Entonces tenemos que la medida del ángulo C es igual a 180 menos 90 menos 55. Al realizar esta operación obtenemos que la medida del ángulo C es igual a 35 grados, y ese valor lo voy a consignar entonces en la tabla que acabamos de construir. Tenemos entonces ahora que tenemos todos los ángulos y solamente uno de los lados, pero vamos a encontrarlo aplicando lo que usted aprendió en los videos anteriores, que eran las razones trigonométricas. Todo eso que repasamos de que las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, secante, cosecante y cotangente, identificando cada una correctamente, es lo que nos va a permitir resolver esta clase de triángulos. Recuerde que eso de la suma de los ángulos internos del triángulo al inicio del problema funciona siempre que en un triángulo rectángulo que nos pidan resolver nos den la medida de uno de los ángulos agudos. De otra manera, resolveríamos este triángulo con otro método que veremos en otro video posterior. Bien, entonces ya teniendo la medida de todos los ángulos, voy a proceder allá a la medida de los lados que faltan. Cuando ocurre eso, que yo tenga la medida de todos los ángulos, basta con buscar en esta tabla cuál de las líneas tiene más información. Mire que la línea donde está A, que es el ángulo de 90 grados, esta A minúscula sería la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Aquí no tenemos sino una parte de la información. Pero mire la fila B. Tenemos el ángulo B y también tenemos el lado B. O sea, en esta línea está toda la información. Entonces, esta línea es la base de la solución del triángulo rectángulo. Pero también observe la línea C. Tenemos solamente el ángulo, pero no el lado. Entonces debemos empezar por aquí, por la fila B. Entonces, empecemos así. Sabemos que el seno de θ es el cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Pero ubicándonos en B, ese seno se convierte en que el seno de B, del ángulo B, es igual a B minúscula sobre A minúscula. ¿Cómo así? Si yo estoy aquí en B, este será el cateto opuesto, y este ya sabemos que es la hipotenusa porque la marcamos desde el principio. Mire, otra vez, si yo me ubico en el ángulo B, el lado B será el cateto opuesto a él y este la hipotenusa. Entonces por eso tenemos B sobre A. Pero si no lo comprende de esa manera, veamos el gráfico. En el gráfico, si yo me ubico en B, aquí, el cateto opuesto sería el B minúscula. Observe, está al otro lado del ángulo B, cateto opuesto. Y el A ya sabemos que es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces coincide la información gráfica con lo que habíamos dicho antes. Recuerde, si yo me ubico en este ángulo, el lado opuesto es este y la hipotenusa es esta porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces el truco de la tabla es interesante porque podemos decir entonces que si yo estoy en el ángulo B, el que está enfrente es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Sabiendo eso, entonces podemos sustituir los valores que están aquí. Entonces la sustitución es como aparece en pantalla. Mire. Seno de B mayúscula según la tabla es 55, entonces yo cambio la B mayúscula por 55, el sen sigue ahí, mire, es igual a B minúscula es 102.4, lo coloco aquí, dividido a, que sería la hipotenusa, y la coloco acá porque no la conozco. Observe bien. Y yo lo que quiero hallar entonces es la minúscula para completar este dato en la tabla.
¿Qué debo hacer entonces? Se lo voy a mostrar paso a paso. Luego de establecer la razón trigonométrica y reemplazar los datos, voy a tomar esta que está dividiendo y la voy a pasar a este lado a multiplicar. Ya quedaría entonces el a que divide pasa a multiplicar, queda a por el seno de 55 igual a 102.4. Y recuerde que lo que yo quiera ya es la medida de a. Luego el siguiente paso será, luego este seno de 55 que está multiplicando la a pasaría a dividir. Entonces tenemos que la medida del lado a será igual a 102.4 dividido seno de 55. Y en la calculadora se realiza de la siguiente manera. 102.4 dividido el seno de 55. Cerramos ese paréntesis igual y nos da 125.007. Entonces colocamos que en el lado A vale 125.007 y listo, tenemos ya dos lados. Bueno, ahora seguimos ubicados en el ángulo B para hallar el lado que nos falta, que es C. Ya la función seno la usamos. Ahora nos queda o el coseno o la tangente. Usemos el coseno, a ver qué sale. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, eso lo sabemos de videos anteriores. Pero en este triángulo, el coseno de B, recuerda que yo me estoy ubicando en B, será igual al cateto adyacente y la pregunta mía es, bueno, ya sabemos que A es la hipotenusa. Eso lo sabemos desde el principio del problema. La pregunta es, ¿el cateto adyacente cuál es? ¿Esta B minúscula o esta C minúscula? La respuesta correcta es que el cateto adyacente, estando yo en B, es C minúscula. Porque si yo me ubico en B mayúscula, el cateto opuesto es esta B minúscula. Luego, si yo estoy aquí, el cateto adyacente será el otro lado. ¿Ve qué sencillo? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y si yo me ubico en el ángulo C, qué? Si yo me ubico en el ángulo C, este sería el cateto opuesto, este sería el adyacente y esta es la hipotenusa. Ahí si me ubico en el ángulo de 90, no, acuérdese que usted se puede ubicar ahí. Es el único ángulo donde usted no se puede ubicar. Tiene que ubicarse en los ángulos agudos. Bien, entonces ya sabemos que el coseno de beta es C sobre A. Y entonces nos concentraremos solamente en la tabla para encontrar el valor que nos falta. Y eso es de la siguiente manera. En el siguiente paso tenemos entonces que B mayúscula vale 55 de acuerdo a la tabla. C minúscula no sabemos cuánto vale. Y A minúscula, que es la hipotenusa, vale aproximadamente 125.007. Ahora, este valor 125.007 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al coseno de 55. Entonces el 125.007 que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno de 55 y al multiplicar esas dos expresiones nos dará el valor de C minúscula y terminaríamos la tabla y así terminaríamos el ejercicio. Y en calculadora pues se hace de la siguiente manera: 125.007 por el coseno de 55, cerramos el paréntesis, igual. Y el lado C vale 71.701. Colocamos 71.701. Así que hemos resuelto el triángulo rectángulo porque hallamos todos sus lados y todos sus ángulos.